La luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Mshhalal witsen nzik hunqolbel saqin tetei teja kneik hana tuntumel tbi Iglesia de Dios te kohbel te kantrasen chol hachman nqotsala tu ha ambal nzatkon tuntbin ti hashnatzel tiol Dios ne esh salom esh nqotsala tu nzatkon tanen nzatkon chkin tuntbin aha ohol twi Kaman Dr. Kya es aha schnatzel tiol ne erst salon chonti tu ambel es ten kuki han tion zuhun tiol Dios teja kala han tum schnatzen hunsch tum tik tut ze ti zin tahwel Dios nzach schnatzen te ke aha tumel chwinkel nzach on te ke. Saludos cordiales, estimados televidentes, muy buenas noches. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitancillo San Marcos. Reciba este saludo, este abrazo de parte de sus hermanos y reciba también esa bendición que viene de nuestro Padre Eterno por escuchar su palabra. Donde quiera que se encuentre en estos momentos, les saludamos cordialmente. Le enviamos muchos abrazos y saludos a la distancia. Le deseamos muchas bendiciones, alegría y paz en su corazón, donde quiera que se encuentre en estos momentos. Para iniciar este programa espiritual, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Eterno, para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra en esta noche y que también nos llene grandemente con su palabra. Así que le vamos a invitar a usted para que incline su rostro al polvo de la tierra y así juntos roguemos una bendición sobre su palabra en esta noche. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora de la tarde. Gracias por traernos con bien, con paz y bendición desde nuestros hogares hasta las cabinas de Teleoccidente Canal 9. Padre, bendice la vida de los televidentes que ya están en sintonía de este medio de comunicación. Te agradecemos por la vida de ellos, por el trabajo que han realizado al transcurrir de este día, por la bendición de la lluvia, por nuestro alimento y por todas aquellas maravillas que has derramado en nuestras vidas. Te agradecemos porque nos has traído con bien y gracias también te damos por las instalaciones de Canal 9. Bendice cada uno de los aparatos que se utilizan para hacer posible esta transmisión. Te pedimos también por el equipo humano para que los bendigas también, para que les des sabiduría, para que también les des ese gozo durante estos minutos que vamos a utilizar, ellos también se puedan gozar con nosotros. Te pedimos una bendición sobre todos los televidentes que ya están en sintonía por el sistema de cable, así como aquellos que van a visualizar por internet. Te agradecemos por la vida de ellos. Bendice pues tu palabra que hoy vamos a estudiar. Bendice la vida de todas las personas, de todos los amigos, vecinos y paisanos. Bendice la vida de nuestros queridos hermanos en el Duraznal y en toda Guatemala, Padre. Así como aquellos también que visualizan fuera de las fronteras de nuestro querido país, te rogamos también una bendición por ellos. Gracias por ya tenernos presente en este bello lugar, en este medio de comunicación. Permita pues que podamos estudiar y aprender más de tu palabra. Que la misma edifique nuestra vida y nos dé más fuerza y vitalidad para seguir adelante, honrándote y glorificándote. Te agradecemos estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús.
nuestro suficiente Salvador. Amén. Estimado televidente, el Dios que hizo el universo, que creó todo cuanto existe, tanto lo que vemos como lo que no vemos, tanto aquí sobre la tierra como en todo el universo, ese Dios es el Dios vivo y verdadero. Él se ha dado a conocer. Él nos ha hablado. Nos ha hablado tanto por la creación. El sol, cuando sale en las mañanas, nos está diciendo que hay un Dios que tiene un gran poder, que dejó esa luz para iluminar sobre la faz de la tierra. Y toda la creación nos está diciendo que existe un diseñador, que existe un Padre, un Rey sobre el universo. Y también nos ha hablado a través de su palabra, a través de la Biblia, esa revelación especial, esa revelación nos ha hablado en términos humanos, en un lenguaje que nosotros podemos entender, porque nos habló no en lenguaje, no en idioma de ángeles, sino en idioma humano, en el nivel humano. El Dios creador y sustentador de este universo se ha dado a conocer. Y nosotros lo podemos ver ahora, podemos conocerlo tan solo abriendo las preciosas páginas de la palabra de Dios, tan solo es sumergiéndonos en el estudio y en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y no solo nos llena de información, no solo nos llena de datos, sino que también ese Dios nos habla a nuestro corazón, nos habla directamente a nuestra vida. La palabra que Él ha dejado, los teólogos lo llaman como el manual de vida. Y así es, la Biblia es la revelación especial de nuestro Dios para nosotros. Es la carta celestial para el hombre terrenal. Es el mensaje de lo alto para nosotros los seres humanos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Simplemente prestar nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar esa dulce voz y así mirar a aquel que nos ha dado la vida, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y ese conocimiento, el Evangelio de Juan dice, es vida eterna. Por eso nosotros en este programa espiritual, la Iglesia de Dios comparte con usted enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, a fin de que usted vea al Creador y sustentador de nuestra vida, y que vea la luz que emana en la faz de Jesucristo, que vea el camino de salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Acompáñenos entonces en esta noche para continuar estudiando su palabra, porque la palabra de nuestro Dios es un deleite. Y acompáñenos ahora a continuar en nuestra serie denominada Hermenéutica Bíblica. Pero, ¿cómo entender la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo conocer, cómo interpretar lo que está contenido en la Biblia? Es donde entra la importancia de la hermenéutica. Pero antes de iniciar con esta lección, le vamos a suplicar, amado hermano y amigo, que si usted no se ha suscrito en el canal oficial de este programa, le suplicamos en estos momentos a que se suscriba en el canal en YouTube, lo cual se denomina El Reino de Dios, el siglo por venir. Y en ese canal encontrará más de 70 lecciones que comparte con usted enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Y ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro amado hermano Noé López, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Saludos a usted y muchas bendiciones. Y ahora empecemos con el estudio de esta noche. Bien, estimados televidentes, a usted que ya está en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, no sabemos en qué lugar está usted ya en sintonía, pero sabemos que usted siempre cede tiempo a
a este medio de comunicación para que llegue a la intimidad de su hogar, a lo cual la Iglesia de Dios del Duraznal pues le agradece de manera especial por ese tiempo que cede para estudiar juntamente con nosotros la palabra de Dios. Para usted entonces y toda su familia que ya está en sintonía de Canal 9 a nivel de Comitancillo, Tejutla, San Lorenzo, Zipacapa, San Miguel Ixtahuacán y otros lugares donde Canal 9 tiene cobertura por cable, para usted muy buenas tardes. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios en el Duraznal, a usted, amado hermano, en cualquier parte de la República de Guatemala, o a usted también, amado hermano, que ya está en sintonía a través de internet fuera de las fronteras de Guatemala, a usted, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido al estudio de la palabra del Señor para esta tarde. Si usted desea enviarnos un saludo, un mensaje, o como usted considera, en la plataforma de internet de Canal 9 lo puede hacer. Envíenos su nombre y el lugar donde está visualizando. Ahora sí, prepare su Biblia porque vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Llegamos a la lección número 15 de la serie denominada Hermenéutica Bíblica. La hermenéutica bíblica simplemente responde a la pregunta: ¿cómo estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia es el más grande de los privilegios que el ser humano tiene. El ser humano puede leer un sinfín de libros escritos por otro hombre. El ser humano, sobre todo aquel que es académico, que es estudioso, tiene la oportunidad de leer un sinfín de libros y un sinfín de autores. Pero ninguna se compara, ninguna se iguala a cómo leer la palabra de Dios. Leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. Leer la Biblia es conocer a Dios. Leer la Biblia es escuchar la voz bendita, preciosa, santa y perfecta de Dios para nosotros los humanos. Pero quizás lo más precioso de tener la Biblia en la mano, quizás no es solo leerla, sino lo más precioso de tener la Biblia en nuestras manos es cómo estudiamos la Biblia. ¿Cómo logramos comprender el mensaje de la Biblia? Eso es lo más importante. Por eso en esta serie tratamos la manera de responder la pregunta: ¿cómo estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo lo entendemos por nuestra propia cuenta sin asistir a un seminario teológico cristiano? Quienes no tenemos la dicha de asistir a un seminario, a una escuela de teología, a una universidad cristiana que nos enseñe teología, ¿cómo nosotros podemos aprender a estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta? La respuesta es conociendo y manejando la hermenéutica bíblica. Y en la lección número 15, en la tarde de hoy, seguimos aprendiendo los pasos del método histórico-gramatical. La hermenéutica trata la manera de responder 3 preguntas. ¿Qué dijo el autor original? ¿Qué significa lo que dijo? Y en tercer lugar, ¿qué quiso decir? ¿Qué significa lo que dijo para nosotros el día de hoy? El error más grande que todo predicador comete en el púlpito es que muchas veces lee la Biblia, enseña la Biblia y lo aplica inmediatamente. Pero, ¿se recuerda usted que nosotros no somos los receptores originales de la Biblia? ¿Sabía usted que la Biblia se escribió hace 2000 años atrás? La Biblia tiene un contexto real y definido donde sucedió aquellos acontecimientos del que habla. La Biblia tuvo receptor original que no tiene nada que ver con nosotros. Los receptores originales tenían su propia cultura, sus tradiciones, su forma de vida, tenía su idioma donde se comunicaban, y cada uno de ellos vivía en un lugar geográfico totalmente diferente. En tal sentido, es importante que
nosotros conozcamos la palabra de Dios, es importante entonces primero responder qué dijo el autor original. Segundo, qué significa lo que dijo. Y finalmente, ¿qué quiere decir para nosotros el día de hoy? Habiendo dicho eso, entonces es importante manejar el método correcto de interpretación. Y el método correcto de interpretación es el método histórico-gramatical. Es histórico porque toma en cuenta el trasfondo de cada libro, el trasfondo de cada autor, el trasfondo de cada receptor original de la Biblia. Es histórico porque toma en cuenta que cada libro se escribió para determinado grupo de personas en un contexto definido. El contexto de un libro no es lo mismo al de otro libro. Cada libro iba dirigido a un grupo en particular y cada grupo tenía un trasfondo propio de vida, de pensamiento, de actitud, de geografía, de tradiciones y todo lo que concierne a su vida. Por eso entonces, si leemos la carta de Pablo a los Efesios y la carta de Pedro a los expatriados, hablan de la misma palabra de Dios, pero hablan a grupos distintos, en contextos distintos y en tiempo diferente. Es por eso el método histórico-gramatical toma en cuenta entonces el trasfondo de cada grupo en particular, de aquellos que se constituyeron como los receptores originales. Es gramatical el método porque toma en cuenta las reglas de sintaxis y gramática del idioma donde se escribió un libro de la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, un idioma totalmente extraño para nosotros el día de hoy. Nosotros no tenemos idea de qué es el idioma hebreo, no lo hablamos, no tenemos relación con personas que hablan el hebreo y desconocemos las reglas gramaticales de ese idioma. En el caso del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, el griego que se utilizaba en todas las partes de Grecia y casi del mundo greco-romano. En tal sentido, entonces, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, como el Nuevo Testamento escrito en el idioma griego, tiene sus propios idiomas, tiene sus propias reglas y lineamientos. Es por eso entonces que es importante conocer las reglas de la gramática de cada idioma. Es por eso este método toma en cuenta todos los elementos que conciernen a la historia, al trasfondo sociocultural y lingüístico de cada libro de la Biblia. Habiendo dicho esto, entonces, este método tiene, en primer lugar, maneja 8 pasos para estudiar cualquier género literario de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia tiene el género de la ley, que llamamos Pentateuco. Pero los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son evangelios. Ley y evangelio son géneros literarios diferentes. Son 2 géneros distintos. Es como si vamos a leer el libro del profeta Isaías con el libro de los Salmos. Esos 2 libros mantienen 2 géneros distintos. Isaías pertenece al género profético, maneja un lenguaje simbólico, pero Salmos maneja un lenguaje, una literatura poética. Entonces, el método histórico-gramatical maneja 8 pasos para estudiar de entrada cualquier género de la Biblia. Primer paso del método histórico-gramatical: examinar el contexto del libro que vamos a estudiar. Examinar el contexto histórico general del libro que vamos a estudiar. Si usted estuvo con nosotros en la lección pasada, de la semana pasada, tomamos como ejemplo la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cómo llevamos a la práctica este paso número 1 que dice:
examinar el contexto histórico-gramatical. ¿Cómo llevamos a la práctica este primer paso? Dijimos, y lo vamos a volver a repetir, es leer el documento. Leer el documento nos permite tener una idea completa de qué habla esta carta, cuáles son sus temas preferidos, cuáles son los puntos teológicos de relevancia, cuáles son sus personajes, a qué lugar se refiere cada parte de la carta, cuáles son los remitentes de esta carta, quién es el autor humano de la carta, en qué contexto vivían los oyentes originales de esta carta. Primer paso entonces es conocer el contexto general de todo el libro que estamos estudiando. Para conocer el contexto general de un libro en particular, pues sí tenemos que leerla completamente. En el caso de la carta de Pablo a los Efesios, tiene 6 capítulos. Para comprender, para tener una idea completa de esta carta, tenemos que leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 24. Tenemos que leer no solo 1, 2, 3, 4 veces, tenemos que leerla varias veces hasta que todo el contenido lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Primer paso del método histórico y gramatical: leer todo el documento, leer toda la carta. Leyendo toda la carta tenemos una idea general de qué habla el capítulo 1, de qué habla el capítulo 2, de qué habla el capítulo 3, de qué habla el capítulo 4, 5 y 6. En qué momento se detiene el autor de la carta, en qué momento aborda otro tema, en qué momento cambia de tema y aborda otro. Eso nos permite también tener la idea de cuáles son los verbos principales de cada parte de la carta, cuáles son las palabras que más se repiten en la carta. Por ejemplo, si usted ya leyó Efesios, usted sabrá que, por ejemplo, la palabra gracia se repite varias veces. La palabra misterio se repite más de 7 veces. Si usted lee la palabra esposo o esposa, igual se repite varias veces. Si usted lee la palabra elección, predestinación, usted ya tendrá idea que Pablo aborda varias veces estas palabras. Todas estas palabras tienen mayor significado en la comprensión de la totalidad de esta carta. Primer paso entonces del método histórico gramatical: leer el documento. Dábamos el ejemplo del predicador inglés del siglo pasado, G. Campbell Morgan, que leía 50 veces un libro antes de estudiarla. Leerla simplemente, leerla, sin tomar apuntes, sin tomar notas, sin hacer observaciones, simplemente leer la carta. Cuanto mayor lectura se realiza la carta, mayor idea, mayor comprensión, mayor mensaje vamos a obtener de ella en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Habiendo leído la carta, habiendo conocido las generalidades de la carta, ahora empezamos ya a deducirla. Empezamos ahora a especificar nuestro estudio. El paso número 2 es confirmar los límites del pasaje. ¿Dónde empieza la idea del pasaje y dónde termina? ¿Dónde empieza la idea del autor y dónde termina? Ejemplo, el capítulo 1 de la carta de Pablo a Efesios no habla un solo tema. Si usted ya leyó esta carta, estará de acuerdo con su servidor, que si usted lee el capítulo 1, que tiene casi los 13 versículos, si usted lee el primer capítulo, usted se dará cuenta que este primer capítulo no habla solo un tema. Le refresco su memoria si no lo ha leído. El capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, el autor de esta carta, que es Pablo, habla de un saludo. Se presenta como el autor humano, se presenta sus credenciales, pero también se dirige a los receptores originales. Entonces, en tan solo 2 versículos, Pablo hace su presentación, como también un saludo, como siempre él realizaba cada vez que escribía una carta. Se da cuenta, solo en el capítulo 1,
del versículo 1 al versículo 2, hay una salutación del autor original de esta carta. Pero si usted avanza, por ejemplo, del versículo 3 al versículo 13, Pablo está hablando de los propósitos de Dios para la iglesia. Pablo ahora del saludo pasa de saludar ahora a presentar los propósitos de Dios para la iglesia. ¿Y eso dónde lo encontramos? Los encontramos en el versículo 3 hasta el capítulo 3, versículo 13. Pero conforme vamos avanzando, conociendo esta carta, encontramos que en el versículo 3 al versículo 6, primera parte, Pablo está hablando de la predestinación de los santos que han sido llamados a la iglesia. Pablo se concentra a hablar solo en estos versículos del 3, 4, 5 y 6, primera parte, de la predestinación de todo creyente. Pero del versículo 6, segunda parte, hasta el versículo 10, el apóstol habla de la redención de los creyentes que es solo en Cristo Jesús. Y así, si vamos avanzando, el autor humano original, conforme va avanzando en cada pasaje, pasa de un tema a otro tema. Por eso es importante, el método histórico gramatical dice que primero es sumamente importante leer el documento. Habiendo leído el documento, entonces ahora, segundo paso, ponemos límites a las ideas del autor. En este caso, tomemos un solo ejemplo para esta lección. Versículo 1 del capítulo 1 al versículo 2, Pablo está hablando, se presenta él y luego saluda a los receptores originales. Paso número 3, habiendo establecido el límite. Si usted tiene a la mano la versión electrónica de la Biblia, puede leer la Reina Valera 95, la Reina Valera 1960 o la Reina Valera 1909, y estas tres versiones presentan al autor humano como también el saludo del autor humano en los versículos 1 y 2. Estas tres versiones están de acuerdo en que el versículo 1 al versículo 2 se refieren al remitente como a los destinatarios y un saludo del autor original. Luego el tercer paso dice, establezca el texto. El tercer paso del método histórico gramatical es establecer el texto. ¿Y eso qué quiere decir? Es identificar las palabras que usa el autor y en qué orden los utiliza. Es identificar las palabras que usa el autor y el orden en que los presenta. De ser posible, dice el método histórico gramatical, tenemos que utilizar la crítica textual. La crítica textual es la ciencia que busca recobrar la forma original de los documentos escritos a mano en la antigüedad. Como eso no es posible, como usted y su servidor no hemos ido a un seminario teológico, lo que tenemos que tener a la mano entonces es una lexicografía del español al griego para poder identificar las palabras principales que el autor aborda en los textos que estamos estudiando. Hágase la idea que estamos estudiando los versículos 1 y 2 nada más para esta tarde. ¿Cuáles son las palabras principales que encontramos ahí? Primero encontramos a Pablo, y este es un sustantivo. Esto se refiere al autor humano que escribe esta carta. Luego encontramos la palabra apóstol. Esta es otra palabra principal que tenemos que comprender en estos dos versículos nada más. Porque el tercer paso dice, identifique las palabras principales que el autor utiliza. Si usted tiene a la mano su Biblia, vaya ahí, busque Efesios 1, 1 y 2. Si ya lo tiene, veamos las palabras principales que el autor humano utiliza en estos dos versículos nada más. Primero encontramos Pablo. Segunda palabra que encontramos ahí, principal en estos dos versículos, es apóstol. Luego la tercera palabra que encontramos ahí es Jesucristo. La otra palabra principal que el autor humano utiliza en este primer versículo es voluntad. Luego la siguiente palabra que encontramos en este versículo es Dios. Esto lo encontramos apenas en el primer versículo. ¿Se da cuenta cuántas palabras ya hemos identificado? Ya hemos encontrado ya más de 4 palabras. Pablo,
apóstol, Jesucristo, voluntad y Dios, ya hemos identificado 5 palabras principales que permiten la comprensión y la interpretación de este primer versículo. El tercer paso del método histórico dice identificar las palabras principales que el autor utiliza y en qué orden los utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Este programa espiritual es presentado por la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitancillo San Marcos. Tiene como principal objetivo compartir con usted enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Continuamos escuchando en estos momentos. Estamos estudiando en esta tarde los pasos del método histórico gramatical. A manera de resumen, hemos de decir que este método tiene varios pasos, pero hoy estamos aprendiendo los pasos que son aplicables para todos los géneros que tiene la escritura. Y el primer paso que hemos de utilizar según este método es leer el documento, toda la carta, todo el libro donde estamos estudiando, para tener una idea general de lo que trata el escrito del autor original. Segundo, ¿dónde empieza la idea? ¿Dónde empieza la idea del autor original y dónde termina? ¿En qué momento se detiene para empezar con una nueva idea? Y esto ya lo estamos ejemplificando con Efesios 1:1 al 2. El paso número 2 dice, confirmen los límites del texto, dónde empieza y dónde termina la idea del autor. En este sentido, la idea de Pablo empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 2, porque a partir del versículo 3, el apóstol aborda otro punto, toca otro tema, ya pasa a abordar otro tópico distinto. En el versículo 1 y 2, él se presenta y saluda a los receptores originales. Y esto es lo que el paso número 2 indica. De manera que si yo voy a estudiar Efesios 1:1, 2 y 3, pierdo de vista el orden de ideas del autor original. Porque la idea del autor original, en este caso Pablo, empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 2. Ya a partir del versículo 3 del mismo capítulo, el apóstol pasa a tocar otro tema. De modo que si yo estudio 3 versículos de este capítulo de manera junta, digamos, habrá una mala incomprensión de las ideas del autor. Por eso el paso número 2 dice, confirme los límites del pasaje. Y número 3, establezca el texto. En este paso, el método nos indica que tenemos que identificar las palabras principales que utiliza el autor original y el orden en que los utiliza. Eso es lo que quiere decir el tercer paso. Y aquí en este ejemplo que estamos abordando, estamos identificando varias palabras. Hemos identificado en el versículo 1 la palabra Pablo, luego apóstol, luego Jesucristo, luego voluntad, luego Dios. Luego avanzamos en el mismo versículo, tenemos a la palabra santos, luego tenemos la palabra fieles, luego tenemos en el mismo versículo, ya avanzando en el versículo 2, tenemos 2 palabras principales en el versículo 2, y estas palabras son gracia y paz. Y estas palabras tienen un profundo significado teológico. Por eso el paso número 3 dice, establezca el texto. Aquí lo que hacemos es identificar las palabras principales que el autor humano utiliza y el orden cómo los utiliza. Y en cuarto lugar, el cuarto paso del método histórico gramatical es hacer una traducción provisional. Hacer una traducción provisional es, en otras palabras, poner en orden lógico las ideas del autor. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Y así sucesivamente. Aquí lo que el deber del estudiante de la Biblia acá es comprender cuál es la idea principal del autor, cuál es la idea secundaria del autor y cuál es la idea complementaria. ¿Se recuerda usted cuando pasamos en la escuela que cuando se lee un texto hay 3 ideas del autor? La idea principal, que es el fémur de todo el texto.
es como la base de todo lo que gira alrededor de eso. Pero luego de la idea principal del autor tenemos la idea secundaria, la que apoya a la idea principal. No pudiéramos comprender la idea principal sin las ideas que lo acompañan y que lo apoyan. A eso le llamamos las ideas secundarias. Pero luego tenemos las ideas complementarias. Y las ideas complementarias son todas aquellas ideas que el autor utiliza para que la idea principal sea clara, comprensible y legible para los receptores originales. En este sentido, el método histórico gramatical dice, en este cuarto paso hay que leerlo en el griego. Pero tenemos el problema de que no fuimos al seminario teológico. ¿Qué hacemos? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tener las versiones más fieles al original. En este caso, cuando estudiamos la palabra de Dios, es recomendable tener varias versiones de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Reina Valera 1909. Esta versión es una traducción casi palabra por palabra del griego al español. Tenemos también la Reina Valera 60, que ya se aleja un poquito de la traducción palabra por palabra. Pero tenemos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que también es una muy buena traducción porque se basa de palabra por palabra, del griego al español. Y así tenemos que tener una versión que se acerca más a la idea original del autor cuando se escribió en el griego. En este caso, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tenemos que tener versiones fieles a la traducción. Y cuando hacemos eso, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, leyendo los versículos 1 y 2, leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 1, nos preguntamos, ¿hay palabras en este pasaje con contenido teológico? Nos tenemos que preguntarnos, leyendo tan solo los dos versículos de Efesios 1 y 2, primera pregunta que tenemos que hacernos en el paso número 4, ¿hay alguna palabra aquí que merece una consideración profunda porque trae una enseñanza teológica? Y bien que los hay. Por ejemplo, en el versículo 2, si usted ya está en su Biblia, en el versículo 2 encontramos la palabra gracia y paz. Y nos preguntamos, ¿por qué gracia primero y luego paz? Y la respuesta es teológica, porque no hay paz sin gracia. La gracia es un regalo inmerecido que Dios otorga a todo pecador. Nosotros los creyentes no merecemos nada. Lo único que merecemos es la condenación eterna. Pero Dios libremente nos ha regalado un perdón que no merecemos. No lo merecemos. Ningún mérito es digno en nosotros para alcanzar el regalo de Dios. Pero Pablo le está diciendo a los efesios, Pablo quiere enfatizar a los efesios y que en ningún momento los efesios vayan a pensar algo contrario. Pablo dice, hermanos, no piensen que ustedes merezcan algo. Ni ustedes, ni yo, dice él. Sino, ¿cómo hemos sido salvados? Dice Pablo, por gracia. Y teniendo esa gracia, ¿qué genera esa gracia en la vida del pecador? Es lo que sigue la siguiente palabra, paz a vosotros. No hay paz sin gracia. Nunca primero es paz y luego la gracia, sino primero es la gracia y luego la paz de Dios. ¿Se da cuenta? Al estudiar en el paso número 4 del método histórico gramatical, aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué esta palabra va primero? ¿Por qué el autor original colocó primero esta palabra? Otra pregunta que tenemos que hacer, ¿qué palabra se repite? Por ejemplo, si usted ya leyó Efesios en sus 6 capítulos, usted se dio cuenta que la palabra misterio se repite varias veces. La palabra iglesia se repite varias veces. ¿Por qué? El método histórico gramatical nos ayuda a entender esa repetición de palabras porque para el autor original eran sumamente importantes. Otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿hay palabras aquí que no se repiten con frecuencia en este escrito del autor? ¿Hay palabras aquí que no se repiten?
Por ejemplo, la palabra paz solo la encontramos un par de veces en toda la carta. ¿Por qué? Tiene una respuesta. Al ir exponiendo la palabra de Dios más adelante, si el Señor así lo permite, iremos comprendiendo. Paso número 4 entonces es hacernos las preguntas de comprensión. Si usted se da cuenta, aquí no estamos predicando ya en el púlpito. Aquí el estudiante de la Biblia lo único que está haciendo es comprender qué dijo el autor original y al mismo tiempo está comprendiendo qué significa lo que dijo. Todavía no hemos llegado al tercer paso, que es qué quiere decir para nosotros hoy. ¿Se da cuenta? El método histórico gramatical nos ayuda a comprender correctamente el mensaje original de la palabra de Dios. En el cuarto paso, entonces, tenemos que identificar las oraciones que el autor utiliza, el orden de esas oraciones, las frases que el autor utiliza, los verbos principales que el autor original utiliza. Tenemos que comprender todo esto para hacernos la idea completa de los versículos 1 y 2. Si es posible, en el paso número 4, tenemos que tener a la mano un diccionario greco-español. Por ejemplo, la palabra apóstol tiene un significado profundo en el original griego, pero como no podemos leer el griego y no sabemos leerla, entonces tenemos que tener a la mano un material, un diccionario griego que nos ayude, que nos oriente a comprender mejor las palabras principales que el autor original utiliza. En quinto lugar, después de haber conocido esto, es analizar la gramática. Aquí lo único que vamos a hacer es colocar en un orden lógico de pensamiento cuáles son los verbos, cuáles son los adjetivos, cuáles son las preposiciones que el autor original está utilizando, cómo él pasa de una palabra a otra palabra, cómo los conecta. Vayamos a Efesios 1.1. Dice así Efesios 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo empieza él a hablarse, a identificarse él directamente. Pero luego ya viene otra idea, apóstol de Jesucristo. Aquí está hablando de su credencial, de quién es él, cómo llegó a ser él lo que es. Aquí entonces en el sexto paso lo único que hacemos es ordenar las ideas del autor de acuerdo a cómo los ha establecido. De verdad es maravilloso conocer el método histórico gramatical. Quiera el Señor, en la próxima semana continuaremos conociendo los pasos para cómo se estudia la palabra del Señor. Por ahora, agradecerle a usted y desearle que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Así es como llegamos al final de este programa. Le invitamos a que vuelva a sintonizar el día jueves en este mismo horario. Por ahora finalizamos agradeciendo a nuestro Padre Eterno con una oración. Sin antes hacerle la invitación para que lea la carta de Pablo a los Efesios para continuar conociendo el método histórico gramatical. Una oración al final de este estudio. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos cedes de conocer tu palabra, pero más que de conocerlo, sino edificar nuestras vidas a la luz de ella. Gracias te damos por esas bellas palabras que contiene la Escritura. Cuanto más conocemos de ella, más te conocemos y más podemos servirte tal como tú has establecido cómo debemos de hacerlo. Perdónanos, Padre, cuando descuidamos tu palabra, cuando descuidamos el estudio y la meditación de ella. Quizás a veces cometemos el error de hablar o enseñar de lo que ella a veces ella no está enseñando. Ayúdanos, Padre, para poder conocer las reglas de interpretación, porque cuanto más las conozcamos, más oportunidad tendremos de comprender tu palabra. Señor, te alabamos por este privilegio. Bendice a nuestros televidentes, cada uno en su hogar, en su vida, en sus luchas, en sus preocupaciones. Que tú seas el Dios de socorro para ellos, el Dios de misericordia, y que los guardes a cada uno de ellos. Y a nosotros, Padre, te rogamos para que nos lleves con paz y bendición a nuestro hogar, así como nos has traído con bien
Te suplicamos ahora para que nos lleves de vuelta, bendito Padre. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por su sintonía en esta hora de la noche. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.